El tema del webinario de hoy es el cerebro frente a la pandemia, y el disertante es el doctor Hugo Daniel Valderrama, médico neurólogo, máster en neurociencias, director de Puerto Neurociencias, presidente de la Asociación de Neurociencias del Litoral y profesor de la Universidad Católica de Santa Fe. Buenas tardes, doctor Valderrama. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. ¿Dónde está? Tenemos, se llegó a escuchar mi saludo, ¿no? Comience, doctor, comience. Sí. Bien, tenemos 45 minutos aproximadamente, según lo que me han dicho. Eso es poco tiempo, como pasa generalmente, para hablar de temas tan complejos. Entonces, lo que voy a hacer es ser bien pragmático. Voy a usar terminología médica, me han dicho que la mayoría de los inscriptos son médicos, pero voy a intentar sobrepasar aquellos detalles fisiopatológicos complejos, más allá de que los voy a nombrar, e ir directamente a la parte clínica, principalmente al diagnóstico. Como saben y recién escucharon, yo soy neurólogo, no soy clínico ni hago epidemiología y tampoco infectología. Pero, ¿por qué esta charla la importancia desde la neurología? Porque como la mayoría de las infecciones respiratorias y la mayoría de las infecciones en general, depende de la gravedad, terminan afectando el cerebro en forma directa o indirecta. Vamos a hablar de eso. Y por otro lado, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar sobre la importancia que tiene. Pero lo voy a interrumpir un segundito. Es importante que se pongan auriculares porque estoy escuchando con mucho el rebote de los audios. Bueno, les decía entonces que por otro lado vamos a ver la importancia que tiene el cerebro en su conducta, la ansiedad que nos puede generar a todos, más allá de que padezcamos o no de esta patología, ¿sí? Bueno, comencemos entonces. Criterios básicos y simples que algunos lo conocen y otros, a pesar de ser la mayoría médicos, no lo tienen claro. A ver, es normal, sabiendo que esta patología afecta principalmente a los adultos mayores y además es el grupo etario con mayor mortalidad. Es normal que un adulto mayor tenga sus funciones mentales, ¿sí?, cognitivas o su conducta alterada porque es un adulto mayor. Bueno, la respuesta es no. Hay un sesgo respecto a eso, hay una información que está mal difundida, que uno se pone viejo, se pone adulto mayor y se van alterando las funciones cognitivas, ¿sí? Bueno, eso pasa en determinado porcentaje. La principal patología, como saben, son las demencias encabezadas por la enfermedad de Alzheimer. Ahora, arriba de los 80 años, siendo un poco exagerados, los números más altos dan que hay un deterioro de leve a severo en el 50% de las personas. El otro 50% tiene un cerebro óptimo, que es un envejecimiento cerebral óptimo con sus funciones cognitivas a pleno y con mucha experiencia cargada por la edad que tienen. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esto no pasa solamente con el coronavirus, sino que las infecciones respiratorias en general terminan afectando no solamente del cuello hacia abajo, como por donde empieza esta patología que es en los pulmones, sino que termina repercutiendo en el cerebro. Aquella persona que tenía ya un declive leve en sus funciones cognitivas, o sea, ya había un daño fisiopatológico en su cerebro y estaba inestable, empieza a producir un escalón en ese deterioro cognitivo y altera inclusivemente la conducta. Y si nosotros no sabemos de dónde parte lo normal, qué es lo normal en un adulto mayor, nunca lo vamos a poder identificar. Entonces, desde el vamos, el adulto mayor tiene que tener las funciones cognitivas conservadas. Si empieza a haber algún declive previo o no estaba diagnosticado, justamente la familia lo toma como normal y dice, no, lo que pasa es que se olvida las cosas como la edad, por la edad. No es normal olvidarse las cosas, no es normal repetir las cosas. Si dicen que un adulto mayor repite las cosas porque se puso grande, no, le está faltando un diagnóstico, ¿sí? Lo que hacemos los neurólogos justamente somos los principales que diagnosticamos esos deterioros cognitivos. Lo que tienen que hacer, si no son neurólogos, es hacer una derivación. Estamos hablando del deterioro cognitivo en general. Entonces, las patologías que afectan del cuello hacia abajo cualquier tipo de infección, no solamente el coronavirus, una infección urinaria, por ejemplo,
inclusive no solamente infecciones, traumatismos, fracturas de cadera, que producen trastornos inflamatorios, liberación de citoquinas, interleuquinas por todos lados que terminan alterando el cerebro. Entonces, la lista es larga, es muy larga, pero las principales son infecciones, deshidratación, traumatismos, que terminan produciendo en una persona que ya tiene un cerebro previo alterado, una alteración cognitiva mayor y un trastorno conductual. ¿Cómo se le denomina esto? Síndrome confusional agudo, también se le llama delirium, ¿sí? El síndrome confusional agudo, lamentablemente, a pesar de ser algo grosero al momento de identificar, es grosero los síntomas. Lo que es difícil después es ver la causa que lo está produciendo. Pero los síntomas en realidad son groseros. Lamentablemente, así todo, generalmente se pasa por alto por esto previo que dije, porque se parte más de la base. Como la mayoría son adultos mayores, el error diagnóstico es decir, bueno, esto es normal por la edad y no está pasando nada. Pero ¿cuál es una de las formas fáciles de identificar esto? Primero, para decir, bueno, no, acá hay algo que por más que tenga un deterioro previo, leve, moderado, severo, hay algo que se está agregando sí o sí. Es la velocidad. ¿Por qué se llama síndrome confusional agudo? Porque estamos hablando de un plazo de 24 a 48 horas, la persona empieza a producirse un escalón en sus funciones cognitivas y un escalón en su conducta. Las funciones cognitivas, como saben, se puede alterar la memoria, la capacidad de orientación, las funciones ejecutivas, el razonamiento, todas las funciones cognitivas, el lenguaje, ¿sí? Y la conducta puede haber síntomas hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba puede producirse excitación, ansiedad, puede producirse deambuleo errático, excitación psicomotriz, delirios, alucinaciones. Y hacia abajo, apatía, falta de iniciativa, empieza a haber una alteración, parece de desgano. Entonces, esos son síntomas básicos del síndrome confusional. Bien, ¿qué pasa si esto no es pasado por alto? De golpe, a veces, el síndrome confusional agudo, como está pasando con el coronavirus, es el primer síntoma, son los primeros síntomas que aparecen. Y le estoy hablando que aparecen inclusive en personas que no tienen fiebre. Y aparecen en personas que no tienen tos o que no tienen catarro. Bueno, puntualmente coronavirus no puse una tos, es solamente tos seca, no es con expectoración, pero lo que tienen que entender es que muchas veces estamos buscando algo que justamente el grupo etario son los adultos mayores y, a ver, estadísticamente hasta ahora lo que están mostrando respecto a esta infección puntual, marcan un 30% presentan síndrome confusional agudo. Pero fíjense que creo justamente hasta en las mismas investigaciones está el error diagnóstico, que la OMS recientemente, hace menos de una semana, dijo que por favor hagan enfoque sobre el síndrome confusional agudo, porque justamente de donde partimos este sesgo que hay, que los adultos mayores tienen las funciones mentales alteradas y se de vez en cuando se altera la conducta, que es normal. Entonces no lo identifican y no identifican que hay una infección de fondo. ¿Por qué muchas veces justamente no hay fiebre si estamos hablando que el coronavirus, lo principal síntoma es la fiebre? Porque en los pacientes que justamente tienen una alteración neuronal previa, como ustedes saben, el cerebro regula todo. Entre eso regula también el sistema inmune, neuroinmunología. Ahora, la neuroinmunología se estudia en detalle. La regulación del sistema inmune a partir del cerebro se estudia en detalle. Uno hace una maestría en neurociencias, tenés 2 años de neuroinmunología. Y ya empieza a ver detalles de cada tipo de patología, cómo se va afectando el sistema inmune, qué desregulación produce. Entonces, los pacientes que ya venían con un deterioro a veces no identificado, ya tienen síntomas de inmunosupresión que no habían sido detectados, y a su vez, como justamente para levantar fiebre se necesitan interleuquinas, citoquinas y procesos que acompañan a la infección y que hacen elevar la temperatura, si ese sistema inmune está alterado, hay un desnivel, una falta de equilibrio, justamente no se manifiesta la fiebre o se manifiesta muy poco. Esto pasa no solamente con el coronavirus, sino con cualquier tipo de infección. Entonces, es muy frecuente que vaya el adulto mayor, en este caso se activa el protocolo ahora cuando lo identifican por el 0800, ¿sí? Pero cuando van a la guardia, justamente no llaman al 0800, van por la guardia y dicen, no, pero no creo, porque no tiene fiebre, porque le hizo un laboratorio y no están movidos los blancos. Entonces, la verdad que el criterio básico no lo tiene, tiene muy pocas secreciones o nada,
casi no se escucha el tos, entonces ese paciente no es diagnosticado. Sí sigue con los síntomas conductuales y cognitivos. Y de golpe, generalmente pasa esto, empieza a agravar de forma severa, la familia se empieza a desesperar, que el adulto mayor empieza a tener trastornos conductuales y trastornos cognitivos, y terminan consultando al neurólogo en vez de ver la causa secundaria que se lo está produciendo, en este caso, si estamos hablando puntualmente del coronavirus. Para colmo, ahora vamos a algo específico del coronavirus, para colmo, se está estudiando que el coronavirus, la mayoría, no se sabe justamente el porcentaje, pero hay una gran parte que no siente los síntomas hasta que está realmente hay una afectación respiratoria a nivel pulmonar severa. ¿Por qué? Porque va alterando el surfactante, porque deja que se libere dióxido de carbono hasta lo último. Entonces, el paciente que encima, como muchos adultos mayores, tienen poco consumo de oxígeno respecto a un joven por la movilidad o el recurso físico necesario, se produce los típicos síntomas en iceberg, o sea, y justamente es la forma del pulmón. Se va tomando el pulmón, se va afectando desde su fisiopatología. A ver, ¿qué produce a nivel de pulmón? Entre el pulmón, esto ya no es mi área, ¿sí? Pero no solamente afecta a los alvéolos, afecta el tejido hialino de los alvéolos, afecta al surfactante, afecta los microvasos del pulmón. Entonces, a diferencia de una neumonía bacteriana o otro tipo de neumonía viral, por estos trastornos que hasta el último puede manejar el dióxido de carbono la persona, generalmente se siente distinto, pero no siente la necesidad de falta o la falta de oxígeno que siente una persona con una neumonía más típica. Entonces, cuando realmente ya entra en insuficiencia respiratoria, es porque quizás lleva una semana con un síndrome confusional o más, que fue avanzando y nadie lo detectó. De ahí la importancia del síndrome confusional agudo para detectar el coronavirus, ¿sí? Y por supuesto que esto ya le quede que pasa siempre. A ver, yo le diría que todos los inviernos me pasa, siempre, me pasa a ver pacientes que dicen, no, arrancó ayer con la infección, hizo un pico de fiebre y ahora está en terapia intensiva, está muy mal, está entubado. Y antes no tuvo síntomas. Sí, no, la verdad que no. Preguntás a la familia y pasa todo lo que le habíamos dicho, ¿sí? Que dijimos recién. Pero empezás a preguntar, sí, no sé qué le pasó, que se empezó a perder, no nos reconocía o repetía más las cosas. Entonces, pero nos dijeron que era por la edad, ya está grande, por algunas cosas ya se olvidaba. Entonces fuimos a la guardia, nos dieron el alta, le pusieron un suero porque dijeron que estaba deshidratado, lo hidrataron y se volvió. ¿Sí? Y cuando entra, ya entra con el síndrome respiratorio agudo, severo, y ya la cosa está avanzada. Si es que da oportunidad y no fallece en la casa. Está este tema. Entonces, los criterios diagnósticos son simples. Lo que hay que identificar es lo agudo de los síntomas cognitivos y conductuales. Hay que identificar el proceso inmediato que produce el trastorno cognitivo, no solamente en el momento, sino hay que siempre trasladarse a lo anterior, o sea, decir, a ver, señor, para identificar si este trastorno cognitivo se está agregando, su papá hace 20 años tenía esta capacidad cognitiva, o sea, se le preguntan, ¿él se olvidaba así de esta manera las cosas? No, hace 20 años no. Lo que pasa es que hace 2 años viene progresivamente deteriorándose, entonces yo se lo comenté a los otros médicos, y los otros médicos me dijeron que era por la edad. No, pero está bien. Entonces, respecto a hace 20 años, está totalmente distinto. Sí, está totalmente distinto. Bien, respecto a hace 2 días, sí, también hace 2 días, sí, no era tan grave. Bueno, por esas preguntas simples puedo identificarlo y justamente, más que nada, cuando el paciente encima no se puede expresar por cuenta propia. Si estamos diciendo que tiene deterioro cognitivo, muchas veces se lo preguntan a él porque tiene un deterioro cognitivo leve o moderado y creen que eso alcance. Por supuesto que no, acá la clave son los informantes. No es necesariamente los familiares, sino el cuidador que tiene cerca. Muchas veces termina siendo el que está pegado asistiéndolo. Ese es el que va a saber realmente qué síntomas presentó. Hay que darse tiempo al interrogatorio. Bien. Después, todas las preguntas que tengan, yo lo voy a pasar a otro tema, todas las preguntas que tengan, al final hay un chat, me las pueden ir haciendo, ¿sí? Si me da más tiempo, yo me explayo, no hay problema. A ver, respecto a este síndrome confusional agudo, hay una cuestión de medicación, del manejo, es decir, bueno, si hay trastornos conductuales, ¿cómo lo voy manejando? A ver, todos los síndromes confusionales, voy a lo pragmático.
el fármaco típico de manejar es el alopidol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alopidol se puede hacer por vía endovenosa, intramuscular, tiene una acción antipsicótica directa. En cambio, lo que es oral, por ejemplo, quetiapina o lanzapina, que son fármacos muy usados en los pacientes con demencia y con trastornos conductuales, el problema es que no tenés ese acceso directo por vía endovenosa o intramuscular. Entonces, generalmente es el alopidol. Ahora, ¿qué está pasando? Los fármacos que se están usando para el coronavirus, como la cloroquina y los otros fármacos usados, tienen interacciones. Pero si me permiten un segundo, porque no me quiero saltear ninguno, les digo primero en términos generales. A ver, entonces, ¿cuáles estarían contraindicados usando fármacos como cloroquina, ritonavir y lopinavir? Que, a ver, los nombro acá, pero como verán, ustedes quizás están escuchando, la mayoría todavía no tienen acceso a estos fármacos, ¿sí? Están en fase de experimentación en algunos lados, en España, Italia, Alemania, ya sí se están aplicando, inclusive en forma bastante masiva. Acá recién están experimentando y algunas instituciones lo están aplicando, pero tienen que tener en cuenta que si esto ahora, de acá a un mes, sale un protocolo más estándar, difundido para todos, y empieza a usar estos fármacos, y tienen que manejar los trastornos conductuales en un síndrome confusional, entonces es importante que conozcan qué fármacos interactúan con estos y pueden llegar a estar contraindicados, ¿sí? Entonces, a ver, el famoso alopidol que se usa siempre con un síndrome confusional, lamentablemente tiene interacción con estos fármacos. La risperidona también. A ver si le nombro otros. Le dijimos, quetiapina lamentablemente también. Clozapina, carbamazepina y diazepam lamentablemente también, por distintos factores, porque agravan el QR, porque aumentan el consumo de citocromo P450, bueno, por distintos factores que no me quiero explayar por los tiempos, ¿sí? Ahora vamos a los que sí se pueden usar. ¿Qué se puede usar? Los que menos tienen interacción con estos fármacos, con la cloroquina y los otros dos, principalmente es la olanzapina, ¿sí? La olanzapina es un fármaco que se puede usar sin interacción mayor, y el aripiprazol, que no es tan usado acá, por algunos sí, pero en este caso hay que empezar a usarlo. Respecto a los sedantes, el que se puede usar, dijimos diazepam no, se puede usar lorazepam. Y a ver qué me falta. Bueno, también se puede usar trazadona, ¿sí? Esos son los 4 fármacos básicos para el manejo del síndrome confusional, si ya el paciente está en tratamiento específico, como se está haciendo en otros países y acá más eventual, por ejemplo, con cloroquina. Eso, ojalá que en Argentina se haga masivo ya el tratamiento y se pueda aplicar desde protocolo. Lo mismo con el ritonavir y lopinavir, ¿sí? Bien, respecto a las dosis, bueno, eso es totalmente evolutivo, o sea, tienen que ir viendo, como saben, o bueno, si no saben, la olanzapina es de 5 o 10 miligramos, generalmente se empieza con 5, se puede generalmente aumentar hasta 30 en el día, 30 miligramos, y hay que ir regulando la dosis. En general conviene siempre empezar con antipsicóticos, anticansiolíticos. ¿Por qué? Porque es simple, el ansiolítico tiende a deprimir todas las funciones, la vigilia, si se aumentan las dosis. En cambio, el antipsicótico no, es justamente esos síntomas que hablamos al principio de excitación, trata de disminuirlos y justamente ahí el paciente ya generalmente la ansiedad disminuye y le permite dormir o quedarse más tranquilo, que generalmente lo que pasa, el problema es a la noche, le permite dormir porque el delirio, la alucinación, la excitación frena, el paciente descansa y puede dormir. Bueno, creo que ahí estaríamos con síndrome confusional. Algunas cuestiones ahora generales que nos involucran a todos, no solamente los síndromes confusionales o los adultos mayores. Quizás está pasando, o le está pasando a ustedes y nos está pasando a muchos y a otros más, otros menos, que, por ejemplo, no estamos perdiendo qué día es, pero no de que uno se pierde, como dijimos, en el déficit cognitivo, sino que uno empieza a tener una confusión de si qué día de la semana estamos, empieza a tener una cuestión de, le diría más, voy a decir algo puntual. El aislamiento hasta produce no solamente una pérdida por ahí temporal, episódica, sino que produce hasta trastornos en el lenguaje. Si la persona, trastornos déficit pasajeros y transitorios. Si la persona no tiene un lenguaje por determinado tiempo, estamos hablando ya más que en otros países pasaron 3 meses o 2 meses y medio, acá ya vamos un mes. Si no hay un diálogo, como todas las funciones cognitivas, se van generando y manteniendo a partir de conexiones y de estímulos. Si no hay estímulos por mucho tiempo o cero, una cuestión de cero, ustedes dirán, bueno, ¿quién no está hablando con alguien? Bueno, hay gente que no.
hay gente, más justamente los adultos mayores. Fíjense las campañas que hay ahora para tratar de evitar esto. Si tras que venía quizás con un deterioro cognitivo leve y la persona tenía autonomía, como tiene un deterioro cognitivo leve, y ocurre este aislamiento se está produciendo, claro, de golpe es al revés de la estimulación, hay un parate total del estímulo, y eso se siente en personas sin deterioro, que generalmente después lo recuperan con el estímulo. Esto estamos hablando si no son años, ¿sí? En cambio, el que ya tiene un deterioro cognitivo previo, por algunos meses sí, ya puede hacer un escalón cognitivo, de déficit cognitivo. Entonces, las funciones cognitivas, como dije, la temporal, la espacial, el lenguaje, las funciones ejecutivas, el planificar, ejecutar, evaluar, todas esas funciones se pueden ir alterando por el aislamiento. La base es lograr estímulos a distancia de la mayor forma posible. Les digo algo puntual. Nosotros, desde la institución y la Asociación de Neurociencias, hemos creado ad honorem con los equipos estímulo cognitivo a través de redes, ¿sí? Que vamos subiendo sobre las distintas áreas, inclusive se pone el área que se está estimulando, juegos muy didácticos para que el adulto mayor pueda realizar en la casa. Siempre está el acceso al problema, porque tiene que entrar a Instagram o a Facebook, y estamos por eso alentando a las familias que se lo acerquen, o a distintas entidades de gobierno con voluntarios que se lo puedan brindar. Algunos por cuenta propia tienen el acceso, lo saben manejar, y otros no. Y por supuesto, como han escuchado a todos lados, lo básico es tratar de emular el contacto humano. La videollamada, lo que estamos haciendo ahora, es totalmente distinto a una llamada telefónica, y si bueno, no se cuenta con videollamada, sí, por supuesto, el escuchar la voz de otra persona es un estímulo mucho más fuerte que el mensaje de texto. Entonces, esto, además de las alteraciones cognitivas, el aislamiento también que produce, por supuesto, alteraciones a nivel de la conducta. Porque una persona puede tener ansiedad, miedo o pánico, y esto hablando en general. La ansiedad, miedo o pánico, la diferencia te lo da la cercanía de la amenaza, ¿sí? Cuando la amenaza está lejos, supongamos que hay un león lejos, es ansiedad. Cuando está un poquito más cerca es miedo y encima es pánico. Esto es una reacción normal del cerebro, fisiológica, que en realidad es parte de la evolución y es una herramienta básica necesaria sin la cual no hubiésemos sobrevivido. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Te empieza a liberar adrenalina, cortisol, un montón de neurotransmisores para mantener activo el cerebro, identificando esa amenaza y teniendo respuestas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es entonces lo grave de esto? ¿Por qué empieza a haber tanta ansiedad y tantos trastornos de pánico? Porque el problema es cuando se prolonga. El cerebro puede mantener estos neurotransmisores y esta actividad por un determinado tiempo. Inclusive es bastante variable a los estímulos que hemos recibido en nuestra vida. Hay gente que puede enfrentar determinadas amenazas de una manera, otros de otra manera, y eso se ve siempre. Pero todas las personas, cuanto más se prolongue el estímulo y la amenaza siga, sí, llega un momento que esos neurotransmisores se empieza a disminuir la serotonina, empieza a disminuir la dopamina, empieza a disminuir la oxitocina, hay un desbalance en neurotransmisores y termina produciendo síntomas evidentes. El principal que agrupa muchos síntomas somáticos y muchos síntomas conductuales es el trastorno de ansiedad generalizado crónico. ¿Cuándo se le llama crónico? Cuando dura más de 6 meses. Pero es un término muy arbitrario. En realidad la persona, en eso, hasta que llegó a esos 6 meses, fue desarrollando los síntomas y los tenía, no es que a los 6 meses arrancó, ¿sí? Es para ponerle el nombre crónico, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos neurotransmisores, por un lado, siendo a lo biológico y reduccionista, cómo hacemos para que esos neurotransmisores que están elevados frente a una amenaza que es real, cómo hacemos para que disminuyan? Bueno, si estamos diciendo que esto es una cuestión primitiva, evolutiva, la forma más directa de disminuirlo justamente es engañando, digamos, al cerebro. El cerebro, como habrán escuchado, cuando frente a una amenaza te prepara para atacar o para huir. Si engañamos al cerebro, que estamos usando nuestro cuerpo y nuestra atención sobre algo y tenemos no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel físico, tenemos un desgaste a propósito, como produce el ejercicio físico aeróbico, sobre otro factor, ¿sí? Sobre otro factor, el cerebro, como también es primitivo para decir, bueno, corto la amenaza y no sigo subiendo estos neurotransmisores, también es primitivo para identificar en qué lo aplicaste. Entonces, el ejercicio físico aeróbico, enseguida uno goza neurotransmisores pre y post ejercicio, van a ver cómo la adrenalina disminuye, cómo el cortisol disminuye, principalmente los adrenérgicos.
Entonces, el ejercicio físico aeróbico, no estoy hablando ni para mantener el sistema cardiovascular, ni para bajar de peso, estoy hablando de minutos. Eso depende del estado físico de cada uno, justamente en cuándo empieza a requerir oxígeno, pero estamos hablando de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos máximo ejercicio aeróbico, ya 20 minutos una persona entrenada. Ahí nomás, eso se aplica a toda, no solamente en esta situación, sino cualquier situación de ansiedad, ahí nomás bajan neurotransmisores. Es tan importante esto que hasta las funciones ejecutivas, cuando está identificada la amenaza, hasta las funciones ejecutivas van tomando decisiones a partir de esa amenaza. Si bajamos la adrenalina, las funciones ejecutivas tienen un panorama mucho más amplio y encontramos más soluciones. En términos generales, les diría que si alguna vez toman decisiones en su vida importantes, lo que tienen que hacer es ejercicio físico previo, ¿sí? Porque el ejercicio físico previo va a permitir que esas funciones ejecutivas no se salgan un poco de la amenaza y tomen decisiones más complejas. Fíjense que dicen, bueno, pero esto es muy abierto para esta charla. En realidad no, porque justamente esas funciones ejecutivas frente a lo que nos está pasando nos deja tomar decisiones básicas de sobrevida individuales que nos van pasando cada uno, incluyendo los adultos mayores, que si solamente ven la amenaza y no ven nada más, no van a tener alternativas. Si la persona es un adulto mayor, aconséjele movimiento de miembros superiores hasta que consuma oxígeno que le va a llevar más, ¿sí? O movimiento sentado. Y si por supuesto son jóvenes con movimiento, cualquier tipo, desde algo didáctico como el baile, el ejercicio en bicicleta, fijo, cualquier cuestión que haga mover el cuerpo. Lo otro es, para disminuir la ansiedad, y que puedo recomendar en general, es mantener la atención selectiva, sacarla de la amenaza y ponerla en otro lado, que son las famosas técnicas de meditación, que pueden encontrar desde mindfulness hasta yoga, hasta, que justamente no es solamente eso, sino que es pintar, sino que es ver una película, cualquier cuestión que mantenga la atención selectiva fuera de la amenaza, por ese momento, va a producir que el cerebro solito vaya disminuyendo adrenérgicos. A ver, justamente, algunas personas, ¿por qué yoga, por ejemplo, va aumentando el nivel de complejidad en las posturas que hay que ir haciendo para disminuir la adrenalina? Porque en realidad las posturas físicas son relativas. Lo que logra el yoga con sus posturas es que nosotros cada vez sea más compleja, entonces si logramos una postura nos concentremos en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue. Al concentrarnos en las posturas sacamos la atención selectiva de la amenaza. Lo mismo la respiración. Al concentrarnos en nuestra respiración y distintos parámetros, sacamos la atención de la amenaza. Así funciona la meditación y otras cuestiones. Por eso también el que pinta un cuadro, se concentra en un libro, también está viviendo la atención selectiva de la amenaza. Y lo otro pragmático es la terapia psicocognitiva básica, muy rudimentaria, pero sigue en estas urgencias, hacer una lista de cuestiones positivas y negativas. ¿Por qué? Porque al cerebro le molesta mucho la incertidumbre. Ya hay incertidumbre por todos lados. Y lo que no tenemos que sumarle es las incertidumbres propias. Entonces, frente al caos, toda esa amenaza, entonces hay que ver realmente, a ver, ¿qué tengo de negativo frente a estas dificultades que estoy teniendo? ¿Y qué tengo de positivo? Negativo, bueno, me impidió tener comunicación. Positivo, ¿cómo la logro por través de videollamada? Negativo, tengo problemas económicos. ¿Hasta dónde tengo los problemas económicos? ¿Tengo necesidades básicas cubiertas? Positivo, sí, las tengo cubiertas. Bien. ¿Y por un tiempo? Sí, quizás por un tiempo largo. Bien. Tengo formas de, si no tengo necesidades cubiertas, de que me brinde ayuda del Estado hasta determinado punto y accediendo, supuestamente debería ser así. Sí, tengo. Bien. Entonces, positiva. Entonces, eso son cuestiones negativas y positivas. ¿Y por qué es básico e importante? Porque en la vorágine, lo que nos está pasando, lamentablemente eso no nos ponemos a hacerlo y el cerebro uno cree que lo hace de forma automática y muchas veces no. Son distintas redes, distintos sectores y el cerebro le baja la incertidumbre el solo hecho de acomodar esas cuestiones negativas y positivas. El solo hecho de decir, bueno, vamos a dejar las cuestiones en claro, qué es realmente lo que nos está afectando y qué no, ya empieza a disminuir la incertidumbre y bajan los adrenérgicos. Por supuesto que después va a quedar las cuestiones de fondo inconscientes más complejas. En neurología el inconsciente está asociado a lo que llamamos default mode network, la red neuronal, digamos, sería autónoma, automatizada, está asociada a eso. Hay cuestiones inconscientes que van a ser mucho más complejas, que ahí interviene el equipo multidisciplinario como los psicólogos, terapias psicoanalíticas. Entonces, pero lo pragmático sí puede ser evaluado entre personas justamente que se ayuden, como aplicando esto mismo estoy diciendo, por un llamado, intente decir, bueno, realmente en qué se está perjudicando y en qué no. Y en las positivas también poner cuestiones que decir, y estas cosas positivas, la verdad que podría acceder y no las estoy haciendo, que me gustan y no estoy accediendo.
Y ahí sí, recién como último punto, cuando hicimos todo esto, ejercicio físico, ya empezamos a hacer estas listas, ya empezamos a concentrarnos fuera de la amenaza, queda la intervención de decir, bueno, ya estoy haciendo todo, ahí sí acudo por videollamada, en este caso, al terapéutico, al psicólogo o al psiquiatra, ya tanto para terapia farmacológica o una terapia psicológica más compleja, ¿sí? Bueno, esa es la base de decir, bueno, ¿cómo voy disminuyendo la ansiedad? No solamente frente a esta amenaza del coronavirus, que está acá la limitación es el acercamiento, sino en nuestra vida en general. Puntualmente, en mi caso, yo lo aplico esto mismo que estoy diciendo, ¿sí? El ejercicio físico es un momento que inclusive es una adicción, que si uno, una adicción buena, que si uno no hace ejercicio físico aeróbico todos los días, denota cómo es muy difícil pensar y razonar y tomar decisiones de forma lógica. Van a ver que hay muchos pacientes y personas que le dicen, yo tengo, doctora, a partir de lo que pasa con el coronavirus, como algo en la cabeza, como muchos datos al mismo tiempo, me siento como atontado, y ahí empiezan que no puedo recordar, y distintas cuestiones. En realidad, cuando hacen así con las manos y no lo saben describir, que se manifiestan como confuso, generalmente es esto que yo le digo. Son síntomas de ansiedad, donde el cerebro está intentando con muchos datos procesar y no hay una focalización selectiva sobre que diferencie la amenaza del resto de las cuestiones habituales. Bien, disculpe que hable tan rápido, ¿sí? Siempre trato de hablar un poquito más despacio, pero es por una cuestión de tiempo y quiero transmitir todo lo que pueda. A ver, por otro lado, hay que entender que dijimos que los mayores afectados son los adultos mayores. Y el adulto mayor de por sí, esto es una cuestión ya de contexto, lamentablemente siempre fue, bueno, por lo menos en las últimas décadas, parece que está siendo dejado de lado. Hay unas cuestiones básicas que hay que entender ustedes como médicos, que inclusive está pasando con las instituciones, ahora que estoy viendo, habrán visto en las noticias, en las instituciones geriátricas y un montón de cuestiones más. Justamente en España, en Italia, como han visto también en las noticias, la mayor mortalidad se produjo en instituciones geriátricas. Entonces hay una cuestión general, inclusive hacia las propias familias, estoy escuchando de que abandonan a los adultos mayores en instituciones geriátricas y lo demás. Entonces estamos hablando de que ahí se mezcla con la pandemia una cuestión sociocultural y falta de información compleja. ¿Por qué? Porque si a todo esto, y los síntomas de ansiedad, miedo y pánico que acabo de explicar, se le suman una falta de información o que se desvirtúa esa información, encima el mismo adulto mayor o el tutor o la familia empieza a sentir más presión, o también los tratantes de esa institución empiezan a sentir más presión, llega un momento que, bueno, ahí la ansiedad y el pánico se transmite a todos los efectores de salud. A ver, primero, en general le hablo, ¿sí? La persona, la familia que tiene que proveer cuidados a su familiar en una institución geriátrica, yo se lo digo como neurogeriatra. En general es porque tiene una necesidad de eso que no puede cubrir. Y no estamos hablando solamente que no puede cubrir porque no tiene ganas, porque generalmente ese no es el problema, no es una cuestión ni de voluntad, ni generalmente no es una cuestión de amor, sino que es una cuestión que sobrepasa el conocimiento, sobrepasa la capacidad de soportar la ansiedad que produce una tarea que para lo cual uno generalmente no tiene vocación, porque, a ver, ustedes tienen, o muchos tienen la idea digo ustedes, no, ustedes quizás no, pero muchos tienen la idea de que como nuestros padres nos cuidaron de chicos, va a ser lo mismo si nosotros tenemos que cuidar a una persona con un deterioro cognitivo severo o con trastornos físicos o dependencia severa. Y es totalmente distinto. Como nosotros tenemos vocación de médicos o de otros profesionales que estén acá, también hay vocación para cuidar a una persona con patología, sea cual sea. Entonces, una persona, una familia, en este caso con coronavirus, porque, a ver, imagínense que ahora acá, recién en Argentina, está empezando a ver las infecciones en grupo. Imagínense que esas personas que sobreviven después quedan afectadas, muchas veces secueladas, y tienen que volver a la casa con un montón de requerimientos que no lo puede cumplir la familia. Entonces, si encima se transmite mala información y ustedes como médicos, aunque no sean geriatras, van a tener que intervenir en esto de sus diferentes áreas y no se transmite bien, lo único que hacen es sobrecargar y tirar el peso hacia el familiar.
Y ahí donde encima viene el descuido mayor, porque en vez de brindar los cuidados que necesitan, se produce lo inverso, por querer seguir una idea con un sesgo muy grave. El sesgo justamente se produce por los déficits de Estado, no solamente a nivel de Argentina, se produce por déficit de Estado en muchos países, donde los servicios para los adultos mayores son lamentables. Hablando en términos generales, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente el adulto mayor consume y no produce, ¿sí? Y para colmo parece que está desobligado de votar. Entonces, hay muchas medidas políticas y económicas de todo tipo que no están bien focalizadas como deben ser, no están bien distribuidas como debe ser, no están bien medidas como debe ser. Entonces, en ese contexto, por supuesto que han surgido instituciones geriátricas por todos lados, hace décadas, que no están habilitadas, que no tienen lo que tienen que tener. Pero ¿qué pasa? De fondo viene una familia que con un determinado recurso económico no puede acceder a otro lugar y necesita sí o sí una instancia que supere su propio nivel de cuidado, que generalmente para un paciente que ya empieza con una dependencia leve a moderada, ya la familia no alcanza. Entonces empieza a haber una necesidad que estas instituciones fueron cubriendo porque está la demanda, y cuando la demanda tendría que ser cubierta a nivel de organización de digo estatal. Entonces, frente a ese déficit hay instituciones que ahora habrán escuchado, algunas habilitadas, otras no, que tratan de brindar eso. Entonces, ese contexto tiene que tener en claro. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes que van a quedar seculados, ya sea adultos mayores o un poco más jóvenes, con esta patología, ¿por qué hablo de seculados? Porque justamente arrancamos con el síndrome confusional agudo. El síndrome confusional agudo, más allá de que no solamente el coronavirus, sino en general, más o menos, porque esto va siendo evolutivo, al principio tiene 30, 30 y 30. 30% fallece, o sea, por eso el síndrome confusional agudo, que no sé si lo dije al principio, es una urgencia, es una alarma, ¿sí? Hay que identificarlo, es criterio de internación, ¿sí? Es criterio de internación. Entonces, 30% lamentablemente fallece a causa de la cuestión secundaria, en este caso el coronavirus que lo puede estar produciendo. Un 30% vuelve al estadio previo, a los déficits previos que tenía, que es lo mejor que puede pasar. Y otro 30% queda seculado con alteraciones conductuales y cognitivas, porque ese daño que se va produciendo a nivel neurológico ya se empieza a ser estructural. Cuanto más pase el tiempo de la causa secundaria afectando el cerebro, más estructural es. Como me quedan, me parece, me van diciendo los que organizan, pero me quedan unos minutos, voy a hablar un poquito más específico de este daño estructural que se produce por el coronavirus a nivel del sistema nervioso central. A ver, como también otras infecciones, el coronavirus llega al cerebro por barrera hematoencefálica, o sea, va por sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica, porque el proceso inflamatorio que produce es tal para tratar de frenarlo, y las citocinas que se liberan son en tan cantidad, se habla de tormenta de citocinas, ¿sí? Que pasa también con otras infecciones, se tormenta de citocinas. Entonces, hace permeable por el proceso inflamatorio la barrera hematoencefálica, el virus llega al cerebro y lo ataca directamente. Todavía no se conoce exactamente los mecanismos, pero lo puede atacar de forma directa. Los receptores celulares, que también habrán escuchado, donde el virus termina entrando a la célula, son los receptores enzimáticos del IECA, ¿sí? Que están justamente a nivel pulmonar, renal y en otros órganos. Pero por barrera hematoencefálica, una vez que pasaron esos órganos, llega al cerebro. Ahí ya por sí solo, por esto, digo, ahí sí está un poquito más desconocido hasta el momento por qué mecanismos, ya llegando el virus al sistema nervioso central, lo altera. Pero produce un daño directo. Por otro lado, otra vía que llega al sistema nervioso central es por el nervio olfatorio. De ahí la famosa anosmia que están escuchando a todos lados, la falta de olfato, que se da más o menos en un 20% de las personas. El virus, como saben, puede estar en la mucosa, de ahí pasa al nervio olfatorio, inclusive puede llegar a tronco encefálico. Se distribuye por vía nerviosa, ¿sí? Axonal, por ahí llega justamente al resto del sistema nervioso central. Inclusive se están describiendo varios casos, esto no es frecuente, ¿sí? Pero de polineuropatías axonales justamente, de miopatías, inclusive neuropatías oculomotoras, o sea, de pares craneales. ¿Por qué? Porque va dañando las vías nerviosas en el transcurso de que se va diseminando. Y la otra forma que sí es más frecuente de alterarse el cerebro es por una encefalopatía a nivel, encefalopatía, porque son a distintos niveles.
Por un lado, por la encefalopatía que produce justamente la invasión directa. Por otro lado, por los procesos inflamatorios, ¿sí? Que terminan produciendo un desbalance, que dijimos, interleuquinas y citocinas, bestial, que termina afectando todas las células del cuerpo, que puede producir justamente la falla multiorgánica. Y por otro lado, por la hipoxia misma, por una encefalopatía hipóxica. La encefalopatía hipóxica, como sabrán, que hasta se puede producir por una insuficiencia cardíaca o un infarto cardíaco, también se puede producir porque no pasa oxígeno por los pulmones. Como dijimos, eso es la punta del iceberg. Cuando ya se está produciendo eso, muchas veces hay síntomas que no fueron detectados. Por este tema del surfactante que nombré en un momento, le decía que el paciente muchas veces no siente la necesidad de consumo de aire, entonces no tiene taquipnea, no produce una frecuencia respiratoria aumentada hasta que eso está bien complicado. Entonces, a nivel cerebral, por estas, y falta una, la cuarta, es la microangiopatía. También habrán escuchado que no solamente se dañan los vasos, si se pueden dañar los vasos, sino que hay una alteración, que en este caso son procesos protrombóticos, que van tapando microvasculatura y a nivel sistémico también, y se produce también a nivel cerebral. De hecho, se está viendo que en los pacientes con coronavirus hay más ictus, más ACV, y también a su vez el ACV y todos los pacientes panvasculares con daño generalizado a nivel arterial también son más propensos a la mortalidad, un factor de riesgo importante una vez que tienen coronavirus. Porque si estamos diciendo que produce factores, aumenta la protrombosis, también no voy a decir acá todas las cadenas y detalles que se están conociendo, pues no vale la pena, pero eso es lo importante que tengan en claro, que sí, por vía microangiopática, microvascular, va produciendo también daño. Y también inclusive hasta de grandes vasos, más que nada cuando ya tenía antecedente el paciente de factores de riesgo vasculares. Entonces esos son los 4 puntos por el cual se produce un daño, no solamente a nivel del sistema nervioso central, médula, cerebro, sino también parece de vías periféricas. Lo más importante y observable generalmente es a nivel de nervioso central, principalmente el cerebro en sí mismo, a partir de lo que dijimos al principio, el síndrome confusional agudo. O sea, estas vías que le estoy diciendo son la fisiopatología, en este caso el coronavirus, sobre el cerebro que termina produciendo el principal síntoma, que es el síndrome confusional agudo. También van a haber, por supuesto, pacientes con cefalea, pacientes con astenia, debilidad, somnolencia, alteraciones en la vigilia. Todo eso se da a partir de lo que se va produciendo a nivel del nervioso central. Bien. Bueno, si les parece bien, tengo muchas más cosas para comentarles, pero si les parece bien, yo habilitaría las preguntas, porque me interesa más saber qué cosas quieren saber ustedes, y si no, yo tengo otros temas más específicos para ir charlando puntuales del sistema nervioso central en relación al coronavirus, pero ya es una cuestión quizás más para neurólogos, ¿sí? ¿Le parece al organizador estas preguntas? ¿Yo respondiendo? Sí, doctor, le voy leyendo. Bueno, le recuerdo a los asistentes que pueden hacer preguntas tanto por el canal de YouTube como por el chat de la sala acá de GoToMeeting. Le leo una pregunta que entró por el canal de YouTube. Gloria Laga le consulta, ¿cómo proceder con un adulto mayor que sufre esquizofrenia? ¿Cómo puedo intervenir? Bien, a ver. Como dijimos, es básica, la pregunta es muy importante. Como dijimos, si ya hay un cerebro afectado de forma previa y se enfrenta al coronavirus por todos estos procesos fisiopatológicos que explicamos, por supuesto que todo va a agravar, ¿sí? Todo va a agravar. Y perdón que sea tan pragmático, pero inclusive, a ver, si estamos, yo creo que ya se refiere a los trastornos neuropsiquiátricos conductuales que el paciente con esquizofrenia. Imaginen que es duro lo que voy a decir, sí, pero es pragmático y entiéndanlo que lo digo en este contexto para que se entienda. No hay peor que un cerebro que funciona, un cerebro al revés, que no funciona, con un cuerpo que sí funciona, con el cuello hacia abajo está andando. ¿Por qué? Esto pasa en los pacientes con trastornos psiquiátricos en general. Porque cuando no hay vuelta y es crónico y progresivo, es muy difícil, frente a episodios agudos, poder cuidar a ese paciente. El adulto mayor que a veces tiene trastornos motores, no todos, termina siendo para la familia, los que están alrededor, un acercamiento de cuidado mucho más óptimo, más fácil, si el paciente no está deambulando de forma errática por todo el lugar.
que inclusive eso hasta impide muchas veces que las instituciones geriátricas, que lo que tendrían que ir es a lo que se llaman psicogeriátricos, que prácticamente no hay en Argentina o hay muy poco, que es un déficit severo, que son psiquiátricos especialmente especializados en demencia, con ambientes muy amplios y de forma crónica, es una cuestión de costos, por lo menos lo que se explica. Entonces, lamentablemente los pacientes con demencia y trastornos conductuales, con en este caso esquizofrenia u otras cuestiones, sí, realmente va a ser muy difícil, no solamente el tratamiento médico como en todo, sino poder brindárselo, el cuidado para esto, ¿sí? Respecto a los medicamentos que dijimos que se pueden usar, es lo que nombramos si están en tratamiento con cloroquina o los otros dos fármacos que ya nombramos. Y respecto a los cuidados generales, bueno, miren, lamentablemente es una cuestión de recursos y acceso. Por eso nombré recién, tanto esto lo nombré para las instituciones psiquiátricas como las instituciones geriátricas. Siempre hay malas personas en la vida y hay buenas personas. Sí, y va a haber personas que dicen, sí, abandono a mi padre, abandono a tal persona, no lo quiero ver, lo dejo en cualquier lado. Sí, a ver, sí, justamente, personas con psicopatías o malas, ahí está lleno, y hay que identificarlas y justamente actuar con inclusive desarrollo social, con asistentes sociales para que eso no pase. Y después le caiga la penalidad de la ley que tiene, que requiera. Pero la masa de la gente no, son gente como la que quizás acaba de hacer la pregunta, con pocos recursos y que necesita accesos de cuidado, porque al final nosotros somos médicos, hacemos la indicación, nos vamos a nuestras casas y de golpe ese paciente se va de alta o mientras hay que tratarlo y no hay un servicio de cuidado idóneo para que ni siquiera el tratamiento llegue. Y llegue no por la distancia, me refiero a que se lo pueda aplicar. Que el último, que justamente, que al final el recurso termina siendo la sedación absoluta para el que el paciente esté en cama. Eso requiere, si hay sedación absoluta, sonda nasogástrica, sonda vesical, rotaciones cada 2 horas para que no sucede, no se escare, aumenta las secreciones respiratorias, y por supuesto que sería una contraindicación desde el punto de vista de calidad de vida y lo que está pasando el paciente. Lamentablemente, frente a cuestiones agudas, esto es más psiquiatría, lo que voy a decir, pero frente a cuestiones agudas, una infección severa, sí se recurre a los antipsicóticos a altas dosis y sedación a altas dosis, en este caso, por ejemplo, a través de lo que dijimos, lorazepam, que es el que se puede usar, tratando de tener acceso al tratamiento por lo menos agudo mientras el coronavirus, que es prioridad total. Después, pasado el proceso infeccioso, dará tiempo para ya así ajustar lo conductual que vaya quedando, que muchas veces agrava, ¿sí? Respecto a los recursos, bueno, lamentablemente le digo, no puedo decir más que qué es lo que necesitaría. La otra está cómo uno lucha y se acerca a lo que queda alrededor suyo, y llamen en este caso al 0800 y los 0800 que hay, para ver, bueno, cómo cuido a este paciente que no tengo acceso o que no me están dejando ingresar a una institución. ¿Sí? ¿Sí, otra pregunta? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Déjeme ver otra cosa. Agustina Rebechi, no sé si es una consulta o un comentario, dice, ¿podemos repensar en este contexto las instituciones totalizantes y sus efectos? No sé si es una pregunta o un comentario. Si puede aclarar instituciones totalizantes. Yo supongo que se refiere a, no sé, no estoy seguro a qué tipo de instituciones se refiere. Instituciones totalizantes, que una internación permanente, con tratamiento permanente, quizás eso. Bueno, eso tiene relación con lo que ya hablé hace unos minutos, ¿sí? Cada situación, fíjese, no somos Alemania, no somos Italia, no somos España, tampoco somos... lamentablemente, esto hay que analizar después el contexto de los recursos que tiene Argentina, inclusive la provincia, y a su vez lo que no tenemos que agregarle es la cuestión cultural y la cuestión ideológica. Hay que ser bien concisos, pragmáticos, guiarnos por la ciencia, guiarnos por criterios. Los cuidados, yo le digo, temo lamentablemente luego de los pacientes que sobrevivan, principalmente adultos mayores, los déficits que va a haber en cuidado, porque estamos hablando de cuestiones crónicas. El paciente entra con un deterioro cognitivo leve y sale con una demencia agravada, severa por estos procesos infecciosos. Y a su vez a veces con requerimientos de enfermería hipercomplejos. Lamentablemente hay escaso servicio, o sea, los servicios que están montando son para la etapa dura del tratamiento, que sí, es para la emergencia,
Después, al otro inclusive hasta termina siendo no una emergencia, pero diría una urgencia, porque los primeros meses post tratamiento generalmente es imposible de manejar en cualquier hogar. Y lamentablemente la mayoría de los médicos tenemos un sesgo en eso y decimos, bueno, vayas a su casa, inclusive con sonda nasogástrica, con un paciente inmóvil que si no lo rotan, que ya realmente sale ulcerado desde el hospital o sanatorio, termina con una escara sacra que llega al hueso. Entonces, realmente, por lo menos desde la asesoría nuestra, hay que asesorar bien. Después, con asistentes sociales y los otros, a ver, de otros recursos, otros efectores, a ver qué posibilidad tenemos. Claro que todas las instituciones tendrían que estar habilitadas y todas tendrían que cumplir con todos los protocolos, ¿sí? Todas las instituciones y efectores. Lo que yo dije en otro momento un comentario, como diciendo, lamentablemente no estamos dando cuenta ahora de eso frente a la crisis. Eso tendría que haber sido siempre, y siempre tendría que haber habido recursos para eso, ¿sí? ¿Sí, otra pregunta? Sí, doctor, perfecto, muy clara su respuesta. Mara Olmedillo, ¿cómo puede una persona sin recursos o sin obra social o prepaga acceder a un psiquiatra o psicólogo a través de una vía online? Bueno, eso ya no sabría decirte yo, no. A ver, mira, lo que yo te puedo decir, lo que estoy escuchando, estoy viendo. Por un lado, de vuelta, lo primero que tenés que recurrir son números de gobierno, estados, plantearle esta duda a asistentes sociales a través de los 0800 que hay. Me está pasando esto, ¿cómo hago yo para solucionar mi consulta? Por otro lado, en lo puntual, bien acá de Santa Fe, no sé si todos son de Santa Fe, de ciudad, bueno, cada localidad va determinando y va tomando medidas sobre esto. El problema que estamos teniendo acá es el pago de las consultas, porque muchas instituciones no admiten que se hagan, no se reconocen por las obras sociales la videollamada, y ese es un problema que está habiendo acá y en otros países. Ahora, si me dicen, bueno, si la videollamada sirve, sí, por supuesto, no hay nada que ver con estar enfrente del paciente, pero para una consulta psiquiátrica, psicológica, donde por lo menos el examen físico no es lo principal, sí, ayuda y ayuda muchísimo. De hecho, la telemedicina en la mayoría de los países desarrollados sí está paga, está regulada, es para determinadas actividades y se usa hace años, diría. Entonces, bueno, esa es la forma. Después dependerá de cada médico individual, más allá de esto burocrático, el pago o no, si el médico está prestando servicio de esa manera. No es obligatorio que el médico lo haga, hay que ver la disponibilidad del médico y muchas cuestiones más para que eso se produzca, pero muchos lo están empezando a hacer, inclusive por la propia necesidad del médico de mantener contacto con su paciente y lo están haciendo. Por ejemplo, yo puntualmente estoy insistiendo que es un servicio que justamente en Puerto Neurociencias que es para estimulación cognitiva, que es presencial, ¿sí? Van 200 personas por mes. Pero podemos brindar muchísimas cuestiones a través de estimulación cognitiva, que inclusive queremos hacerlo por videollamada, por este mismo medio, o Zoom u otro más, para los adultos mayores, que por todo lo que expliqué es básico y es necesario, no es costoso, sería el mismo costo. Pero lamentablemente son trabas muchas veces burocráticas, ¿sí? No se regula y bueno, ojalá que se regule lo antes posible, porque acá la cuarentena puede terminar quizás en una semana, 2, 15, un mes. Ahora después, los adultos mayores van a tener que seguir, no sé si aislados en su totalidad, pero van a seguir con precauciones muy importantes. Y justamente en la institución donde tengo yo, que hay grupos de 15 personas que van todos los días, a la mañana, a la tarde, y están en contacto físico, y bueno, sí, el riesgo es mucho mayor, entonces tenemos que ir evaluando cuándo se va a poder reabrir eso. Lo mismo para cualquier terapéutica de cualquier tipo, ya sea terapia ocupacional, rehabilitación, todo lo que está pasando. Y las consultas médicas puntuales le está pasando exactamente lo mismo. Bueno, pero más o menos, yo más que nada lo que estoy haciendo es informando un panorama de lo que está pasando ahora, pero la videollamada sí se puede hacer y es espectacular para el psicólogo, el psiquiatra, inclusive el neurólogo y el clínico, diría, ya empieza a estar complicado porque, bueno, el neurólogo mismo también para patologías donde hay que hacer examen físico, ¿sí? Otra pregunta, doctor. Diego Oviedo, con respecto a la insuficiencia respiratoria que genera coronavirus, ¿se conoce al momento qué rol juega la afectación del tronco encefálico por el virus? Sí, yo calculo que lo que me está queriendo preguntar es que si la regulación respiratoria a nivel de tronco encefálico, al afectarse el tronco encefálico, afecta directamente o agrava esa insuficiencia respiratoria o la produce.
no está conocido todavía que sea la causa, o sea, ya te digo que no es la causa inicial de la hipoxia y del síndrome respiratorio agudo, ¿sí? Eso no es que llega al cerebro y es la causa más que la infección misma que produce el daño alveolar, microangiopático a nivel pulmonar. No, la causa principal es el virus en los pulmones. Ahora sí, si nos, a ver, hay una aclaración que no lo hice antes. Esta invasión del primer sistema nervioso central parece que no se da en los estadios iniciales, ¿sí? Se da en estadios medios a severos. El estadio, primero hay una incubación de 3 a 7 días, que ese es lo normal, pero puede llegar a ser, inclusive se nombra hasta 2 semanas, pero lo normal es 3 a 7 días. Después una fase de replicación viral, después que ahí empiezan los síntomas leves, fiebre leve, cansancio, debilidad, y después la persona puede inclusive ya recuperarse, empezar a estar asintomática, que es la mayoría, y después si no empiezan las otras fases que hablamos de una inflamación generalizada y a nivel pulmonar empieza de una infección leve a moderada severa con una falla respiratoria, con insuficiencia respiratoria, y la diseminación a distintos órganos, inclusive la falla multiorgánica, ¿sí? Por estado de sepsis, ¿sí? Como todas las infecciones severas en estas etapas. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Lo que la produce la mortalidad en los adultos mayores. Entonces, no está demostrado que sea, sí, que haya una depresión respiratoria a nivel central, ¿bien? Pero yo te diría, hipotéticamente, sí, es probable que sea un agravante, sí, es probable que sea un agravante, porque si estamos diciendo que llega al resto del encéfalo y produce un síndrome de confusión agudo muy frecuente, hasta neuropatías axonales, inclusive se está hablando de cuestiones desmielinizantes, ¿sí? Post-infección. Sí, es muy probable que ayude a la dificultad respiratoria. No sé decirle qué porcentaje y grado. Muy interesante las preguntas. ¿Algunas más? Sí, tengo varias más, doctor. Luciana Sforza, si puede repetir por favor los medicamentos que se pueden usar en el síndrome, Sí. del síndrome confusional agudo. Sí, esperen que como estos son listados, yo por ahí nombro los que yo uso y no quiero olvidármelos, ya se los nombro. Le decía entonces, como le voy nombrando que lo busco. A ver, el síndrome de confusión agudo, lo típico decíamos que fuera, estoy diciendo ahora claro bien, fuera del coronavirus, lo típico es alopidol en las etapas agudas y quetiapina para el ajuste crónico evolutivo que de fuera de la etapa aguda y en los próximos días. Bueno, lamentablemente esos fármacos, estamos hablando sí está con terapia, que aquí hay pocos casos, sí está con terapia terapéutica directa para la infección como es la cloroquina, ¿sí? O el ritonavir o el lopinavir, ¿bien? Que esos son los fármacos más usados a nivel mundial, que se empezaron a usar algunos en Argentina. Si están con esos fármacos, el alopidol, la quetiapina, la risperidona, clozapina, ¿qué más? Carbamazepina y diazepam, que digo por decirle los más frecuentes, esos fármacos hay que tratar de evitarlos porque tienen interacciones. Tienen diferentes tipos de interacciones, ¿sí? Podría haber, es un listado donde va desde periodos QR elevados hasta distintos tipos de interacciones, ¿sí? Pero unos se potencian los efectos adversos de los otros fármacos. Entonces, pero lo importante es que eso se tiene que tratar de evitar si está el tratamiento ya específico para coronavirus, ¿sí? Y dijimos, lo que se pueden usar principalmente es la olanzapina como antipsicótico. No nombré los antidepresivos, ¿sí? Que el que más se pueden usar son la duloxetina y el topiramato. Los otros, de vuelta, si están con tratamiento con cloroquina, sí, había que tratar de sacarlos, todos esos fármacos, si están con antidepresivo, los otros hay que sacarlos en general. Yo estoy nombrando los que menos efectos adversos tienen. ¿Qué más? Bueno, y nombramos también lorazepam y trazadona, ¿sí? Esos son como ansiolíticos. Creo que ahí dije los principales. Bien. Y otro antipsicótico que nombramos también es el aripiprazol. Ahí estarían nombrando todos. Después hay muchos más, pero sería muy extensa la lista que podemos hablar en detalle. Pero lo que estoy hablando son los contraindicados y los más utilizados frente a tratamiento ya para coronavirus específico desde el punto de vista infectológico. Esperemos, no sé, eso quizás acá unos médicos clínicos que haya, que estén ya en tratamiento en sanatorios con estos pacientes, me pueden decir con qué frecuencia están empezando a usarse. Como saben, la cloroquina se está investigando a nivel de efectores, principalmente en Capital, en Buenos Aires, pero todavía no hay lanzados protocolos por la Argentina. Una cuestión importante también clínica, no es lo mío, que dijimos que tiene factores protrombóticos y altera la coagulación.
como así hay infecciones que producen sangrados, esto se va para el otro lado, ¿sí? Para la coagulación, el aumento de coagulación. Se está usando también, tampoco en forma protocolar, pero cada vez más, yo creo que ya quizá en algunos países ya está protocolizado, los anticoagulantes, ¿bien? También van tomando laboratorios, van con hematólogos y van poniendo anticoagulantes, inclusive desde el inicio en pacientes estamos hablando con patologías ya severas, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar este aumento de la coagulación y daños multiorgánicos por émbolos o coágulos que se producen a nivel de microangiopatía, inclusive, ¿sí? Va pequeños vasos y grandes vasos, pero principalmente pequeños vasos, como pasa siempre. Los primeros que se tapan son los pequeños vasos. Un detalle importante. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Brenda Gallardo le consulta, ¿qué opina respecto a que los pacientes que estén en geriátricos y sean casos sospechosos de COVID tengan que hacer la cuarentena en internación? ¿En internación se refiere a internación dentro del geriátrico o a internación en un efector, un sanatorio o un hospital? Sí, no lo aclara en la pregunta. Bueno, ¿Lo por quiere aclarar ahora ella por chat? Sí, igual le comento, bueno, miren, lo que me preguntó es bien más que opinión, yo primero le digo protocolo y después le digo la opinión. Respecto a los protocolos, miren, se están actualizando tanto, que ahora el 22 de abril sacó, nos llegó a los que tenemos instituciones, nos llegó Doctor, un último protocolo del gobierno respecto a cómo hay que actuar en instituciones geriátricas en lo que es protocolos de bioseguridad. Ya lo venían dando, pero lo van actualizando y cambian bastante, ¿sí? Cambian mucho. en un sanatorio, dijo. ¿Cómo? Ah, que vayan al sanatorio. En sanatorio se refería ella. En sanatorios, bien. Entonces, van cambiando los protocolos. Y la institución que está habilitada y tiene que hacer, por supuesto, todo y siguiendo esos pasos. El último 22 de abril, dice lo siguiente. Paciente con 37,5 temperatura o mayor a 37,5 más alguno de los síntomas que voy a nombrar, nombrar a continuación, que es odinofagia, dificultad respiratoria, tos, inclusive están viendo si le agregan, ellos no lo pusieron acá, la anosmia, y bueno, y los síntomas de infección respiratoria, por supuesto, disminución de la saturación, ¿sí? Bueno, algunos de esos síntomas, más fiebre, es criterio de internación. No solamente internación, sino que directamente hay que llamar al 0800, ahora no me acuerdo el número, está disponible, hay que llamar al 0800, indicado a nivel gobierno, ahí nomás al paciente se le pide que lo aíslen, en realidad ya hay que llamar, cuando ya se llama se lo está aislando, y se lo deriva al efector que ellos decidan. Los efectores, como habrán visto, terminan siendo hospitales públicos, y yo pensé al principio, tenía entendido que iban a ser todos hospitales públicos, pero no, hay también sanatorios privados que han reglamentado y han protocolizado pisos exclusivos para COVID, lo cual ya están auditados para eso, y también se envían al privado. Eso depende de la obra social, depende de lo burocrático, eligen uno u otro. Y, a ver, entonces, respecto a lo protocolar, no es una cuestión de opinión, sino que es lo que hay que hacer. Un detalle también, respecto a los trabajadores de salud, cambia el criterio. Es con 37,5, estoy hablando de lo que salió el 22 de abril, ¿sí? Capaz que en una semana cambia. Con 37,5 de temperatura, ya la persona tiene que activar el 0800 y también se le hace hisopado y tiene que ir a aislarse a su casa, ¿sí? Hasta que esté resultado, sin tener ningún síntoma respiratorio. O sea, al residente de una institución sí se le pide 37,5 más un síntoma respiratorio. En cambio, ya al trabajador de la salud, médico, enfermera, cualquiera que trabaje, inclusive hasta los mantenimientos, cocineros, cualquiera que esté en el efector, 37,5 ya hay que llamar al 0800, y la persona tiene que aislarse hasta que tenga resultado. Entonces, esos protocolos. Después, respecto a mi opinión, miren, el problema no es tanto una cuestión de opinión, sino es un análisis de que, primero, ¿qué va a pasar de diferente cuando el paciente todavía no tiene necesidad de recursos médicos avanzados son preguntas que hago, ¿no? Me hago a mí mismo también, que entre un
una institución geriátrica que tenga todos los protocolos, todos los servicios y supongamos, esto no es por desmerecer, es una cuestión de análisis, y un gimnasio con camas continuas, como hemos visto que más allá que están a 2 metros, pero hemos visto muy cercanas una de otra, y no sabemos hasta dónde que están tratando de conseguir por todos lados recursos para atender, humanos para atender a esas personas. Cuando quizás la institución que está con todos los servicios, sí se lo estaba brindando. Por supuesto que la respuesta rápida es fácil, o sea, lo que estamos tratando de evitar es que se contagie nosotros en la institución geriátrica a las otras personas. Ahora, si la institución geriátrica tiene pesas de 2 personas, las instituciones geriátricas habilitadas en verdad pueden tener de 2 a 4, ¿sí? Inclusive de 1 es una ley media vieja, pero no se puede. Si hay 1 es porque la habitación es de 2 y hay una sola persona porque la otra no está ocupada. Pero entonces en aquellas instituciones, que lamentablemente son las menos, muy poquitas, pero tienen sistemas para ir aislando por habitaciones con todos los protocolos, sabiendo igual que el que corre riesgo porque se está exponiendo al trabajador de salud a contagiar a otro y él mismo, pero bueno, decir, bueno, también ese riesgo también se está produciendo, si a mi papá, a mi mamá, hablo como si ahora fuese el hijo del que llevan a estos centros más masivos, si mi mamá y mi papá lo llevan ahí, también está riesgo del trabajador de salud y también está riesgo de contagiar a otro que quizás ya tiene el diagnóstico de COVID, pero decir, bueno, contagiarlo con otras comorbilidades asociadas, que tampoco las nombré, que por supuesto, se empiezan, perdón, paréntesis. Esto pasa que es más clínica, no neurología, pero habrán escuchado aciatoprina como antibiótico que se da como coayudante, primero porque es inmunomodulador y además, o segundo, y primero porque sí, porque se trata de prevenir infecciones bacterianas agregadas, ¿sí? Entonces le decía, justamente que van a estos lugares y también pueden contagiar infecciones bacterianas a los demás. Entonces, realmente una cuestión que en realidad, para ser preciso en mi opinión, habría que hacer un análisis metodológico, científico que lo determine, ¿sí? Que ahora no se puede. Entonces, no quiero tampoco meter la pata y decir está mal que se lo lleve de la institución. Yo creo que lo que sí es cierto es que si la institución quizás tiene todo el servicio, lo cual son las menos, pero si los tiene, quizás sí sea mejor que esté en la institución con todos los protocolos, ¿sí? Como lo mismo que el protocolo de bioseguridad que se siguen también en el otro lado. Sabiendo que en el otro lado también, en esos gimnasios o en esos hospitales, también son la mayoría adultos mayores, ¿sí? Entonces hay una disyuntiva ahí. En general creería eso, si la institución tiene todo, mi opinión es que debe permanecer en la institución siempre que no requiera, como en cualquier infección respiratoria de otro tipo, tecnología más avanzada o más invasiva, como por supuesto intubación, estudios de urgencia, drogas que no tienen las instituciones geriátricas, seguimiento continuo evolutivo, todo lo que sea terapia intensiva, por supuesto. Ahí sí tiene que haber una terapia intensiva. Pero si no es el caso y la infección es leve, acá con 37.5 se activa el protocolo y hay que mandarlo igual. Y cuando se saturen las camas, y esto ojalá que no pase, se saturen camas en sanatorios y hospitales, van a estar los otros lugares también. Y ahí es donde empieza la disyuntiva más compleja. Yo también le estoy haciendo un análisis pensando en voz alta, ¿sí? ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Celeste Correa, ella pregunta si es recomendable apartar al adulto mayor afectado mentalmente de la familia, dada la importancia de la estimulación cognitiva. Claro. Bueno, de vuelta volvemos a los protocolos. Lamentablemente es lo único que... perdón, no sé si cada vez ya está haciendo una pregunta en general. No, quizás yo estoy hablando ahora de instituciones, veníamos hablando de eso, pero puede ser en la misma familia, en el entorno familiar, en una casa. Respecto a las instituciones, están prohibido el ingreso de familiares, excepto fuerza mayor. Menos mal que nos pasó esto con recursos que, no le digo que todos lo tienen, pero una gran masa, que son las videollamadas, ¿sí? Puntualmente nosotros estamos poniendo monitores grandes para que sea hasta más real, pero sí, por supuesto que es contraproducente a lo cognitivo, pero acá es la espada contra la pared y el mal menor. Si vos ya estamos hablando recién de que la exposición del trabajador de salud y si va a otro lugar o no, donde le puede tener más exposición, pero ya con lugares controlados y aislados. Imagínense si de golpe entra la familia de afuera y empieza a tener contacto, ¿no? Sería para instituciones con adultos mayores, o instituciones psiquiátricas, inclusive con adultos mayores, cualquier tipo de institución con adultos mayores, sí, sería una cuestión epidemiológica muy difícil de frenar. Entonces, lamentablemente, el protocolo también te lo dice, y la opinión, sí, lamentablemente no se puede. Y hay que usar estas vías tecnológicas, que menos mal que no fue hace 10 años o 15 que no había celulares,
sino que se está dando ahora con computadora y poder brindar esa asistencia. Sí siguen siendo como trabajadores de la salud, todo el equipo multidisciplinario y transdisciplinario, estamos hablando de psicólogas, terapistas, profesor de educación física, kinesiólogo, eso siguen siendo con todos los protocolos, ¿sí? Y se siguen haciendo actividades, se tienen que hacer actividades. Imagínense los protocolos que hay para que no compartan lo menos posible los objetos de desinfección con cada objeto que utilizan. A ver, vamos por un ejemplo, juegan juegos de pelota entre ellos, equipos de gimnasia, lápices. Bueno, hay un lío para tratar de que todo eso no haya menor contacto entre ellos, a pesar de que están cercanos. Porque imagínense que si encima, ya ahí donde está, y sí, ya viene la balanza que es más difícil. Si yo encima, supongamos que una institución que tiene 2 camas por todas las piezas, los dejo en la pieza meses hasta que pase esto, no, el deterioro cognitivo va a ser catastrófico. Entonces necesitan interacción por lo menos con sus propios compañeros de la institución, tomando también medidas de desinfección continuas, todo lo que se pueda. Pero necesitan ya y por eso no es que el protocolo dice hay que aislarlo en las piezas por separado. Eso solamente lo dice el protocolo frente a las sospechas, y no, tomando en cuenta lo que le estoy diciendo. Respecto a la familia en una casa, bueno, lamentablemente que está en una casa con un adulto mayor tienen un contacto casi continuo. ¿Qué se puede llegar a hacer? Brindarle una pieza aparte con entrada y salida, o sea, simular lo que es una institución, que por una familia, bueno, es más difícil, por el conocimiento, por la metodología, por la auditoría, por todo. Es decir, bueno, yo entro y salgo de la habitación y voy haciendo de asistente para el adulto mayor, tomando las mayores medidas de bioseguridad. Pero si se puede, sí, y si habría que indicarlo, sí se indica. Inclusive habría que difundirlo, es decir, bueno, traten de, ya se está difundiendo, dijeron muchas veces, de no tener, aunque esté al lado, no tener contacto físico, tener lo menos indispensable. Pero imagínense que hay adultos mayores que muchas veces la familia lo ayuda a comer, lo ayuda a bañarse, lo ayuda a esto, que ya son cuidados bastante complejos, pero bueno, se han adecuado y lo han logrado, y de golpe, ¿cómo hacen? Entonces, bueno, tienen que empezar a tomar todas las medidas de bioseguridad casi como si estuviese una institución, eso sería lo ideal. Pero la comunicación en la casa va a estar. Yo creo que igual se refería a la institución, que es lo que dije antes. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor. Tengo 2 preguntas de Camila Fleitas. Una creo que ya la respondió, se la hago, pero me parece que ya la respondió, que dice, esa derivación a las instituciones sanitarias, al ser pacientes de riesgo con comorbilidades, ¿no aumenta la posibilidad de que adquieran otro tipo de patología? Por lo general hay microorganismos y son pacientes que probablemente tengan comorbilidades más allá de las medidas de aislamiento. Ya creo que ya la respondió usted. Sí, está en parte respuesta. Hago una mención nomás. A ver, dijimos el tema neuroinmunológico. De la mayoría de los pacientes adultos mayores en general, ya como cualquier órgano, más allá de que el cerebro es hiperplástico, por eso digo que no por ser adulto mayor va a tener un deterioro cognitivo, pero el resto de los órganos no son tan plásticos como el cerebro. ¿Sí? Esto hace 30 años no se tenía tan claro. Entonces el cerebro se va adaptando muy bien como un estímulo sano y continuo. Ahora, los otros órganos es más difícil, y eso depende de la genética, el estilo de vida de cada uno, cómo va fallando cada órgano. Eso también involucra el cerebro, el estilo de vida es básico, es lo más importante, pero bueno, volviendo al tema, entonces, el sistema inmune, el adulto mayor en general ya está, no es el mismo sistema inmune que un joven, eso se lo puedo decir a grandes rasgos, y el paciente con demencia está sí o sí afectado, o el deterioro cognitivo ya empieza a afectarse y el de demencia está afectado. Entonces, cualquier infección, generalmente gérmenes habituales, se la van a contraer tanto en la institución geriátrica, inclusive en la casa, como afuera, ¿sí? O sea, tiene una predisposición a contraer infecciones de gérmenes habituales. Vamos a poner un ejemplo, el E. coli con infecciones urinarias. Muy frecuente además en mujeres por la cuestión anatómica, pero se da también en muchos adultos mayores con protatismo. El E. coli es un germen que está dando vuelta en las mujeres continuamente, más allá que se limpien bien, hagan todo bien, pero ¿por qué están dando vueltas en el sistema urinario y no tienen infecciones urinarias continuas? ¿Por qué? Porque el sistema inmune se contrapone. Ahora, en el adulto mayor van a empezar a ver que en el paciente con demencia es típico que empiezan a tener infecciones urinarias, que es más frecuente, porque inclusive con antibióticos que funcionan a partir del sistema inmune, no alcanzan. Entonces, en vez de bactericidas, empieza a ser bacteriostáticos. Mantienen el germen contenido, pero no lo matan. Y después va produciendo, inclusive, lamentablemente no queda otra, va produciendo resistencia a los antibióticos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el riesgo está en todos lados. Digo porque es muy frecuente también para dar las altas. Ojo, yo no estoy acusando a nadie, digo cuestiones que por ahí se escuchan que habría que cambiar.
en la balanza, eso le dan demasiada prioridad y le dan el alta, vamos, mandemos que acá se infecta otra cosa, y le digo, se va el paciente con tubo intubado por todos lados, todavía viendo la familia cómo hace para manejar una sonda nasogástrica, que esto, lo otro, que quizás dándole un tiempo más, el paciente empieza a delutir, empieza a comer, empieza a movilizarse y no hay que rotarlo. Entonces, con el apuro, vamos, llevémosle al sanatorio que se nos infecta otra cosa, al final termina broncoaspirado y con un agujero en la espalda en la casa. Entonces, hay que ser, todo, por supuesto, imagina la cantidad de variables estamos hablando, todos nos podemos equivocar en esto, pero hay que tener todo en cuenta y hacer lo mejor que se puede. Entonces hay que tener en cuenta que el riesgo está en todos lados. Por eso justamente muchos dicen, no, se contagió de esto en un sanatorio, se contagió de esto con control geriátrico, se contagió de esto. En realidad sí va a contagiar en cualquier lado que esté expuesto, excepto que lo tengas encerrado en una piecita toda la vida. Porque como cualquier paciente inmunodeprimido, se toman las medidas que se puede, que hay que tomarlas siempre. O sea, esto no es solo por el coronavirus, siempre hay que tomar. Ahora estamos mucho más protocolizados y aislados, pero la infección es habitual en cualquier paciente de terapia, en cualquier paciente sanatorio geriátrico común, hay que tomar medidas de bioseguridad continuas. Para eso hay comités de bioseguridad que tendrían que estar siempre, y tendrían, una institución puntual tiene un comité de bioseguridad, todos tienen un comité de bioseguridad y aplicar medidas siempre. Entonces, en conclusión, están expuestos en todos lados. Si se puede, cuando, por supuesto, o sea, cubriendo todo esto que le dije, esperando para que el paciente esté con menos requerimientos posibles para mandarlo a la casa, y también esperando en la institución de decir, esquivando lo que les dije de protocolos que no se pueden, justamente eso no se puede esquivar. Pero hablando en general, sí, se trata de mantener al paciente en institución geriátrica con todos los servicios, sí, tratando de derivar evitando la derivación con todo lo que se pueda atender en la institución. Una vez que llega, hay que hacer todo el tratamiento por el que se derivó, y lo otro, no es ir a apurarse si lo saco para que no se infecte, ¿sí? Porque piensen las consecuencias de lo que no está viendo el médico. Los médicos en general tenemos el sesgo de que cada especialista ve lo suyo. Yo como neurólogo de la neurona, el cardiólogo del corazón, el traumatólogo de los huesos, y viene uno de la cirugía, y dice, la cirugía salió bárbara, y resulta que el paciente tiene un deterioro cognitivo bárbaro, no come, tanto cirugía cardíaca como traumatológica. Después viene el clínico y dice, ya mejoraron los blancos, no tiene en la placa, no se ve la radiopacidad, y resulta que tiene un síndrome confusional bárbaro, y no le asesora sobre eso, o también sale con déficit de cognitivos que no saben a la casa, y justamente va a la casa y la familia dice, este no es el paciente, no es mi familiar, no es el que yo conocía, cambió, ¿y ahora qué hago? Bueno, por favor, yo sé, están hasta en las manos con los tiempos, tómense tiempo para hablar de todas estas cosas, por lo menos minutos, 15 minutos, después dice, mire, después asesórese, tendría que haber asistentes gerontológicos, que hay información acá, inclusive en la Universidad Católica se forman, la licenciatura en gerontología la dirige mi padre, pero hay en otros lugares también, y asistentes sociales especializados, y que bueno, vayan asesorando ordenadamente con esto, con conocimiento. Ahí está la cuestión integral que siempre tiene que tener el médico, ¿sí? Perdón que me fue un poco por las ramas, pero tiene que ver con lo que la pregunta. ¿Otra más? Sí, la otra de Camila Fleitas. ¿Cómo se hace en el manejo de un paciente que no llega a comprender realmente cuál es la situación actual, como por ejemplo Alzheimer o demencia senil? Perdón, me repetí al principio, no escuché, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el manejo de un paciente que no llega a comprender realmente cuál es la situación actual, como por ejemplo Alzheimer o demencia senil? Bueno, mira, para resumir, es muy difícil cuidar o atender al que no sabe lo que tiene. Hay un término que se llama anosognosia, que es la incapacidad del cerebro de entender la propia enfermedad, ¿sí? Las gnosias es la capacidad del cerebro de entender estímulos internos y externos, para decirlo en general. Y la nosognosia es la incapacidad del cerebro, no porque se niegue el paciente, no es una cuestión psicológica, sino que falla en la capacidad cognitiva para entenderse a sí mismo. También estoy hablando frente a cualquier patología. Y las demencias, todas las demencias tienen diferentes grados de gris claro, gris oscuro, como la mayoría de los síntomas, de anosognosia. Entonces, a ver, la clave está no tanto cómo decirle, sino cómo cuidar al que no quiere ser cuidado porque no sabe lo que tiene. Que pasa muchísimas veces, que el paciente le decís, mire, no se saca el suero porque por ahí estamos pasando un antibiótico. El paciente con demencia ni siquiera sabe por qué está en un sanatorio, por qué está en una institución asistiéndolo si para su cerebro está fenómeno. Cuanto más grave sea la demencia, para ellos mejor están. Inclusive parece como que la enfermedad con la porquería que es la demencia, parece que le da ese respiro al que la sufre para decir justamente que no la sufra tanto. Ahora, todo el entorno que está alrededor está hiper complicado,
porque a diferencia, vamos a suponer otro paralelismo muy difícil, el cáncer. El cáncer que no afectó las funciones cognitivas de la conducta, ahí sí son etapas de duelo, de asimilación, pero la persona puede tomar sus propias decisiones y su propio cuidado, inclusive va agradeciendo al que se lo brinda, va usando recursos, en cambio acá el paciente con demencia es al revés, el paciente con demencia, no todos, depende del trastorno conductual, encima como no entienden, imaginen que yo a ustedes le diga, ustedes tienen Alzheimer, necesitan estar asistidos, y esto y esto y esto. Usted dice, no, doctor, pero ¿qué le pasa? A mí no me asistí nadie, yo estoy fenómeno. Y si vienen y lo quieren asistir, dice, no, yo lo saco con la policía. Bueno, esas son las reacciones de muchas veces los pacientes con demencia. Otras veces no reaccionan de esa manera porque ya es muy avanzada la demencia y son más dóciles o por la conducta previa no se agrava y son más dóciles. Y eso no se manifiesta, pero en otros sí. Entonces sí, es hiper complicado. Ahí la base está en un equipo de cuidado profesional, donde se lo asiste a todo el punto de vista y se le busque vueltas. A ver, voy a una cuestión, quizás eso se refiere puntualmente a esto a la pregunta, de cuestiones pragmáticas de cómo manejarlo. Los factores de distracción, esto es muy parecido a un chico, ¿sí? A un chico que yo siempre digo como que es un chico malcriado, porque un chico real no tendría que ser siempre así, sino que hay que ir formándolo. Pero el adulto mayor que ya tiene una demencia progresiva y ya hay estímulos que no va a recibir y no va a crear conexiones, hay que empezar para poder cuidarlo, malcriarlo en cierto sentido. A ver, si yo a un chico le duele el dedo y lo único que le digo es, ay, pobre dedo, ya te va a pasar por el dedo, la atención selectiva que hablamos al principio de la amenaza, sigue mirando el dedo, entonces se sigue angustiando. Ahora, si al chico yo le digo, no sé, está el sapo Pepa allá, deja mirar el dedo y se le pasa. Perdón el ejemplo, pero para que se entienda. Bueno, el adulto mayor con demencia, como empieza a tener esa similitud de falta de entendimiento, muchas cosas, también las maniobras distractorias son geniales. Si el paciente dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo otro? Mientras que van haciendo los cuidados, la maniobra de distracción, como decir, mirá la plantita que te traje, lo que te estoy regalando, mirá la revista de chisme que te traje, che, tal tema y tal cosa. Ahí nomás cambia la cuestión selectiva y mientras tanto pueden ir procediendo, tanto al baño como al cuidado, como al poner el suelo, como lo otro. Claro que estas son medidas básicas que muchas veces no alcanzan. Por supuesto, todas las terapias, por mientras que el paciente mantenga su atención selectiva en terapia ocupacional, estímulos cognitivos, mantiene la atención ahí, que justamente nosotros tenemos como protocolo siempre, primero, tratamiento no farmacológico, no estoy hablando en lo agudo, como está pasando ahora, sino en lo habitual, tratamiento no farmacológico frente a los trastornos neuropsiquiátricos. Primero se procede con todo esto que estamos diciendo. Cuando se acabaron los recursos, recién ahí empieza la cuestión farmacológica de seguimiento evolutivo. Entonces, el manejo puntual es ese, en la casa es ese. ¿Sí? Bueno, no hay que ir en contra, y quizás eso también quien me está preguntando eso, no hay que ir en contra. Si a un paciente con demencia no se le puede decir, ¿cómo no entendés esto? ¿Cómo lo otro? ¿O por qué no haces tal cosa? No hay que retar ni tratar de que entienda algo que al principio no entendió. La similitud es muy parecida a un chico. Ustedes a un chico que todavía no tiene desarrolladas determinadas funciones, y en este caso porque se van deteriorando, hay veces que por más que le expliquen no va a entender, lo único que hacen es generar angustia y ansiedad. Entonces, primero se intenta, no se puede, quizás se usa otra forma de explicarlo para que lo entienda. Si no se dan cuenta que no es la forma, sino la capacidad del paciente, buscan estas maniobras que yo le digo de distracción y malcriarlo de determinadas maneras para ir cumpliendo los cuidados. Cuando todo eso no se puede, ya existen medidas no farmacológicas y las medidas de cuidados alrededor. Por decirle a un paciente con un suero y un síndrome de confusión en una demencia, tiene que tener sí o sí una férula, porque se va a arrancar el suelo, que lo sostenga, donde está puesto el AVOCAT, para tratar de que apenas lo mueva se salga. Bueno, cuestiones básicas gerontológicas de cuidado. ¿Sí? Bueno, no sé, creo que siguen conectados, yo debo estar aburriéndolo. No sé si hay algunas preguntas más, si no, bueno, terminaremos con una más. Sí, le hago la última, doctor. Creo que está relacionada con lo que estaba diciendo usted de los pacientes con un poco de ansiedad. Cecilia Torosi, ¿cómo proceder con un adulto mayor con estados fluctuantes de ansiedad y con problemas respiratorios? A ver, trastorno de ansiedad y problemas respiratorios. No sé bien a qué se refiere. Sí, como decís vos, está relacionado con lo que estamos hablando recién. Para tratar de establecer relaciones con lo que está diciendo los dos. A ver, pasa que sí, la adrenalina, los adrenérgicos en el cerebro aumentan la frecuencia respiratoria. Y la ansiedad, por supuesto, tiende a la taquipnea. Entonces quizás se refiere a eso.
Sí, a ver, imagínense que esto es tan amplio que nosotros hay pacientes que poniéndole música con auriculares, hay que averiguar qué música le gusta porque puede ser el efecto contrario. Hasta poniendo música, porque empezamos a preguntar a la familia qué les gusta, los tranquiliza, ¿sí? O determinada imagen, determinada foto. Bueno, las terapéuticas no farmacológicas son muy amplias, sería muy extenso acá, pero más que no es tanto la dificultad, sino el interrogatorio para lograrlas, porque hay que saber qué le agrada al paciente y encontrarle la vuelta. Entonces, son todos, como nos pasa a todos, inclusive sin ser adulto mayor y sin un contexto de amenaza tan grave. Bueno, como le dije al principio, todas las medidas de ejercicio físico, todo lo que hablamos para disminuir la adrenalina. Pero el solo hecho también de dar tranquilidad desde la palabra, aunque como a un chico también no se le esté diciendo la verdad, pero sabemos que es lo mejor porque la verdad lo puede llegar a producir una ansiedad severa. A ver, desde el vamos, a un paciente con demencia no se le dice al paciente tenés demencia, ¿sí? Los neurólogos no decimos al paciente con demencia tenés demencia, aunque eso está muy debatido, pero en la práctica estaría pasando que no, porque primero, quizá hay que ver hasta dónde lo retiene, que puede tener un trastorno de memoria a corto plazo. Y justamente si lo retiene, la angustia que produce eso frente a una enfermedad progresiva, crónica, estoy hablando ya con demencia en deterioro moderado a severo, donde hay tutores que nunca vienen al consultorio solo. O sea, yo les digo esto, en 14 años que hago neurogeriatría, nunca un paciente con demencia llegó solo al consultorio. Siempre viene acompañado de un tutor o familiar. Si llegan, deterioro cognitivo leve, hasta el punto de que casi es un criterio diagnóstico, le diría, que se habla mucho de esto. Entonces, es un criterio diagnóstico porque no tienen la capacidad, justamente, por un lado, la nosonomía que hablamos, no reconoce el déficit para consultar. Si ya reconoce el déficit y consulta, es buenísimo, significa que puede ser un deterioro cognitivo leve o que está ahí una cuestión de grises, demencia leve. La diferencia entre deterioro cognitivo leve y demencia leve es la autonomía. El deterioro cognitivo leve, el resto de sus funciones genera estrategias para tener autonomía. En cambio, la demencia leve, ya el paciente se queda sin estrategias cognitivas de apoyo de las otras funciones que van supliendo los déficits y empieza a manifestarse la falta de autonomía y los familiares o el entorno sin darse cuenta inclusive lo empieza a ayudar. Y ahí es donde está el sesgo que dicen, bueno, es por la edad, lo ayudamos. Está bien ayudarlo, pero no es por la edad. Entonces, bueno, usando estrategias que tranquilizan, no yendo al choque, ¿sí? Traten de pensarlo muy parecido a un chico. Y ojo, no estoy hablando porque esto no se puede, algunos lo pueden tomar a mal, de que bueno, ¿cómo le va a decir un adulto mayor que es como un chico? No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo una cuestión pragmática. Muchos que justamente han tenido hijos ya, entienden que determinadas capacidades necesitan determinados recursos. Nosotros mismos, o sea, nosotros mismos podemos tener más o menos capacidad entrenada en nuestra vida de una función cognitiva u otra, y depende de nuestras capacidades. Yo puedo tener un déficit terrible frente a las matemáticas, un déficit terrible para determinada interpretación de determinadas cosas que necesito que me las expliquen 4 veces más que a otro que tiene más desarrollada esa capacidad. Bueno, lo mismo pasa frente a los déficits. Entonces, en este caso, muy parecido a los chicos, las maniobras que hay que ir usando. A un chico mal creado, porque en realidad el chico hay que hacer, es decir, bueno, lo voy formando, voy creando conexiones, voy dando el estímulo, es decir, no siempre hago lo que quiere, no siempre uso maniobra de distracción, porque si no, no le genero estímulo para crear conexiones. Bueno, en el paciente con demencia se hace también estímulo, pero llega un momento que si ya el déficit está, ese sector, ahí es evidente y ya es crónico el déficit. Entonces ahí no hay que ir al choque porque aumentan los trastornos conductuales. Por ejemplo, lo que dijo la pregunta, la taquipnea frente a la ansiedad, frente a la desesperación, sí, aumenta exponencialmente. Ahí se ventila más dióxido de carbono, pero el problema no es ese, el problema es que se agota, como toda insuficiencia respiratoria, produce un agotamiento de musculatura intercostal, diafragmática, que puede agravar la situación. Bueno, claro, por supuesto que ya usando todo esto, medidas farmacológicas como la que nombramos recién, como ansiolíticos cuando son necesarios. Una aclaración sobre eso también. Los ansiolíticos, claro que frente a la dificultad respiratoria, es una también. Es decir, tengo una dificultad respiratoria, a veces con hipoventilación y los ansiolíticos. Lo que pasa es que generalmente cuando ya hay una dificultad respiratoria tan grave como una insuficiencia respiratoria, en realidad no estoy usando ansiolíticos, estoy usando sedación y el paciente está o con oxígeno o con intubado. Entonces, ya es una sedación para poder meter oxígeno. Entonces, son otras situaciones. Ahora, en la situación más leve, moderada, un coronavirus con dificultad respiratoria, sí, por supuesto, por favor, ustedes son médicos, no digan a la familia por eso yo aclaré que mejor son, al inicio, son antipsicóticos, que no producen disminución de la vigilia y disminución respiratoria de la misma manera que los ansiolíticos como el lorazepam, ¿sí?
que tienden más a eso. Entonces, primero se baja los síntomas de tipo más psicosis, de delirios, alucinación, excitación. Con eso, con antipsicóticos, cuando no queda otra y el paciente está con vías, con atención pero está todo conectado, bueno, ahí se vienen las otras terapéuticas, ¿sí? Farmacológicas. Podemos hablar mucho más en detalle de esto, pero hablando en términos generales. Doctor, tengo dos preguntitas más que me entraron por el canal de YouTube. Si quiere, tal vez ya las respondió a lo largo de todo lo que fue comentando. ¿Quiere que se las haga? Sí, sí, no hay problema. María Piedrabuena, ante un paciente adulto mayor con síndrome confusional y febril de comienzo agudo, ¿tiene Sí. criterio de traslado por sospecha de COVID? ¿Se llama 0800 o qué hacemos? Digo por la dificultad que se nos presenta para trasladar a un paciente hoy en día. Sí, vos sabés que, bueno, tal cual, cuando ahora salió el 22 de abril, este que yo dije, quizás porque algunos se fueron enganchando después en la charla, el 22 de abril dije que salió un protocolo, yo, ojo, estoy solamente trasladando lo que llega del gobierno, ¿sí? El último protocolo de hace 3 días es con 37,5 igual o mayor de temperatura y algún síntoma de infección respiratoria, o inclusive no hace falta que sea pulmonar, solamente con odinofagia, dolor en la garganta, el paciente tiene que ser trasladado. Imagínense, que creo que a esto viene la pregunta, que todos los años los adultos mayores tienen esas infecciones siempre, o sea, es muy habitual. Entonces, la mayoría va a dar negativo el hisopado, ¿sí? Alguno dará positivo y por eso se hace y por eso están estableciendo el protocolo. Y detectar ese positivo es muy importante y por eso se hace. Pero bueno, le respondo el protocolo, sí, hay que llamar al 0800. Por eso la toma, si tienen que irse a los signos vitales más importantes en las etapas leves, si tienen saturómetro sería lo ideal, que no lo ponen ahí, pero es ideal. Saturación, que ahora son más accesibles los saturómetros, saturación, eh, temperatura, pero le diría más la saturación, pero la temperatura también es básica, saturación, temperatura, a la cabeza. Y después viene la toma de presión arterial, bueno, y podemos también evaluar la frecuencia respiratoria. Pero saturación y temperatura. Como justamente si continuamente tomamos temperatura, o le estoy diciendo por lo menos 3 veces al día, que es lo mínimo para mí en una institución, más en estas circunstancias, toma 3 veces temperatura al día y si se puede saturación las 3 veces, y detectamos que pasa los 37,5, ¿sí? Hay que llamar al 0800 y ellos mismos lo van guiando. La verdad que el servicio que han logrado por el llamado es muy bueno en el sentido de la asesoría. Yo ya lo he escuchado y brindan una asesoría muy, muy, muy completa. Y ellos mismos después derivan al 107 y el 107 va realizando los traslados y a dónde va el paciente a internarse. Pero lo que respondí antes también en esto, no es una cuestión de opinión, es protocolo a seguir del 22 de abril en la provincia de Santa Fe. Ojo que esto es diferente por provincia, hay gente quizá que está en otro lado. Provincia de Santa Fe, lo que yo acabo de decir, por favor, si no tienen los protocolos, googleenlo, pongan último protocolo de provincia, del Ministerio de Salud, o si no, llaman al 0800 para que se lo brinden, ¿sí? Son 5 o 6 páginas y ahí explica todo esto que yo estoy diciendo porque hay otras cuestiones más que si no la tienen clara tienen que saber. Bueno, Doctor, le digo la sí, ¿nada más? dígame. No, pero dame, sí, me hace una pregunta más. Le leo la última preguntita que entró por el canal de YouTube y después puede continuar si quiere. Nicolás Brepe, al paciente con síndrome confusional sin síntomas respiratorios, que entiendo no entra como caso sospechoso, ¿no le debería realizar igualmente las pruebas diagnósticas por coronavirus para Es evitar muy, una insuficiencia respiratoria posterior? claro, tal cual. A partir de lo que yo fui diciendo, quizás ya lo tenía pensado antes, a pesar de o si no, a partir de lo que yo dije, lo fue razonando. Claro, sí, ni hablar. Fíjense, miren, muy importante que me remarque esto. Muy buena pregunta, porque si dijimos, arrancamos la charla hablando de esto, yo elegí ese tema porque veo que no se comenta, no sé, yo, inclusive, bueno, una cuestión puntual, tengo ya una columna de neurociencias en el diario Litoral, ad honorem, todos los domingos, ¿sí? Y toqué este tema hasta para difundirlo de manera general y todo lo que podía, porque no lo detectan. Sí, a ver, pero la respuesta es simple. Más allá del hisopado, síndrome confusional se interna y hay que buscarle la causa. Y ojo que, a ver, principales causas, neumonía, eso siempre fue, no por coronavirus, y ahora con el coronavirus ni hablar. Neumonía, infección urinaria paralelos, deshidratación y muchísimas más, cientos, ¿eh? Bueno, entonces, sí, tal cual, decimos, hay que internarlo. Ahora, y después cuando llega al sanatorio o al efector
O sea, nosotros internamos como síndrome confusional agudo. Eso tiene que internarlo igual, olvídense el coronavirus, hay que internarlo. Síndrome confusional agudo se interna. Ahora, cuando ustedes vayan al efector y lo deriven al paciente, digan, miren, tiene un síndrome confusional agudo. Puede ser el coronavirus, que no arrancó con fiebre, todavía no se dan las placas y no movió los blancos. O sea que yo les pido, por favor, más allá de que el protocolo no dice síndrome confusional agudo, con trastorno conductual y todo lo que estamos hablando, les pido, por favor, que le hagan un hisopado. Si el médico tiene este conocimiento que estamos brindando a través de esta conferencia y que ahora ustedes lo tienen, lo va a hacer el hisopado. Ni hablar que lo va a hacer. Si estamos diciendo que las principales causas son infección urinaria e infecciones respiratorias. Y dentro de esto tenemos que captar coronavirus. Yo, a tal punto que escribí esto tratando de que lo incorporen. Bueno, pero entiendo que, ojo, no es mi opinión desde mi experiencia nada más, y bueno, tiene que ser evaluado por los encargados a nivel gobierno, los epidemiólogos, infectólogos. Fíjense que entró hasta la anosmia, no entró la anosmia en el protocolo, perdón, pero están nombrando la anosmia por todos lados, cuando eso también te lo puse, por supuesto, cualquier gripe, ¿sí? Pero están nombrándola y esto no se habla y son todos adultos mayores los que tienen problemas, y el síndrome confusional no se habla. Por algo la OMS, como dije al principio, está poniendo puntual sobre estos síntomas. Yo creo que en cualquier momento van a empezar a salir campañas sobre esto. La clave que no termina siendo las campañas es porque a veces tardan tanto en detectar que justamente sobrepasan, toman como síntomas iniciales la insuficiencia respiratoria, todo lo otro, y no se registra que tuvieron síndromes confusionales antes. Entonces, en las estadísticas parecen menos, pero estadística del 30% ya está dada. 1 de cada 3 tiene síndrome confusional con coronavirus, de adultos mayores, ¿sí? 1 de cada 3. No, pero no de adultos mayores, pacientes en general. Porque de adultos mayores debe ser más todavía la estadística. Yo estoy hablando de las estadísticas que tengo, son 1 de cada 3. Imagínense los que no se diagnosticaron, quizás para mí por lo menos el 90-80%. ¿Quién quiere que le diga? Previos, seguro. Entonces hay que ponerlos. Quizás el miedo está, pero no significa que por eso no tenga que hacerse, el miedo está a decir, uy, ¿cuántos pacientes van a saltar con el protocolo? Pero bueno, pero el síndrome confusional agudo, como ustedes ahora se están formando en esto con lo que voy diciendo, y quizás ya lo sabían, el síndrome confusional agudo siempre fue un criterio, y siempre es un criterio muchas veces dejado al lado y que por eso terminan después con secuelas más graves o intervenciones que se podrían haber evitado, ¿sí? Lamentablemente por ahora no está en el protocolo ninguno de estos síntomas. Cierto, yo no tengo más preguntas para hacerle. Bueno, muchísimas gracias por el interés mostrado. Para mí es un gusto y un placer poder colaborar, ¿sí? Hablé muchísimo. Quédense con las cuestiones más pragmáticas y después, aún si quieren más detalles respecto a lo neurológico, la Asociación de Neurología Española, hay un paper que se está divulgando gratuito, lo pueden buscar así, paper de coronavirus de afectación del sistema nervioso central de la Asociación de Neurología Española. Digo porque de paso está en español, pero no solamente por eso, sino porque está muy completo y habla, lo pragmático no habla de cosas que hablé yo, pero habla muchos detalles de fisiopatología a nivel del sistema nervioso central, interacción de fármacos y otras cosas más. Así que se lo pueden bajar, deben ser unas 15 páginas, es muy bien editado. Entonces, Sociedad de Neurología Española, el título es, no me acuerdo exacto, pero es Coronavirus y ponen sistema nervioso central o cerebro y ahí seguramente les va a salir para poder bajarlo. Muchas gracias por estar y haberme escuchado. Bueno, doctor, en el nombre del SEMP y del Colegio de Médicos de Santa Fe, le agradecemos mucho por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias nuevamente y hasta pronto. Hasta pronto. A disposición.